Hola, buenas tardes desde España. Les habla la doctora Leticia Cobo y hoy vamos a ver la última videoconferencia que va a tratar de habilidades terapéuticas en el trabajo con familias. Veremos en un primer momento un poco una definición de familia, sus características, los distintos tipos, luego unas habilidades terapéuticas generales y luego ya las propias con el trabajo de familias. ¿Qué es la familia? Bueno, hay multitud de definiciones. Yo he elegido una que me parece bastante completa, pero podría haber muchísimas más. La elegida es de Minuchin y Fishman, del 85, y marca varias características de lo que es una familia. La familia es un grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo, que tiende a la conservación, a la evolución, es un grupo celular de la sociedad que ha compartido casi siempre las mismas funciones, ¿no? Pues desde la crianza de los hijos, la supervivencia, la unión de los miembros, pero no es algo que esté cerrado y que no pueda tener cambios, sino que es una entidad dinámica que está en un cambio continuo, igual que sus contextos sociales. No es lo mismo el tipo de familia tradicional de hace 50 años, por ejemplo, a los tipos de familia que pueda haber ahora. Familias monoparentales, familias con padres homosexuales, familias que vienen derivadas a la vez de dos familias que luego se juntan. Son varios tipos y todos los tipos son igualmente una familia. Es un marco que contiene a los miembros que crecen en ella, que a la vez son distintos e independientes entre sí, pero que les une esa unión de la familia. Cada uno de los miembros está íntimamente relacionado y, por tanto, la conducta individual de cada persona influirá en el grupo total de la familia. Dentro de la familia podríamos subdividir unos subsistemas familiares o jerarquías. Dentro de eso estarían las relaciones simétricas. Las relaciones simétricas son, digamos, las horizontales. Es igualitaria, no hay una verticalidad. Pues sería, por ejemplo, el subsistema de los hermanos, en el que son horizontales, nadie está por encima del otro, o el subsistema de la pareja. Pero luego estarían también las relaciones complementarias, en las que hay una cierta verticalidad, una cierta asimetría en la relación. Pues, por ejemplo, la relación entre los padres y los hijos. Sistema de fuerzas en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cómo se interrelacionan entre ellos y con los demás las familias. Las fuerzas centrípetas dentro de la familia se llama el tipo de familias que son todo hacia adentro, digamos, ¿no? Se caracterizan por fomentar una participación activa de los miembros siempre dentro del grupo familiar, intentando que siempre se queden dentro del grupo familiar y nadie salga fuera. Por el contrario, estarían las fuerzas centrífugas, que son fuerzas que empujan hacia afuera, fomentan y permiten la salida de los miembros de la familia también a otras relaciones fuera del sistema familiar. Esto estaría relacionado también con otro tipo de fuerzas en la familia que nos servirían también para ver en qué momento está cada familia, y es muy significativo en la terapia. Por ejemplo, la homeostasis es la tendencia de la familia a permanecer igual, no quieren cambiar y es una resistencia activa al cambio. Pero por el contrario, la morfostasis sí sería la energía, la fuerza que posibilitaría el cambio. Entonces ahí es donde podemos trabajar mejor para facilitar el cambio y permitir que la familia se adapte a nuevas situaciones. Distintos límites en la familia. Bueno, pues tendríamos los límites claros, que sería lo normal, lo bueno, y luego los dos extremos entre unos límites rígidos y unos límites difusos que estarían más ya dentro de lo patológico. Los límites claros, pues es un tipo de interrelación donde están bien definidos los roles de cada sistema. Se respetan los espacios y las funciones de cada uno de los miembros, por supuesto, pero sin mezclarse los roles. Los límites rígidos son unos límites muy poco flexibles. La dinámica hace que los miembros interaccionen entre sí con mucha distancia, tendiendo a la individualización por encima del colectivo. Normalmente forman miembros desligados o aislados del grupo familiar. Y los límites difusos, pues sería un poco todo lo contrario, ¿no? Pues predominaría la confusión de roles entre los subsistemas, donde se priorizará el sentido del grupo por encima de la individualidad. Es un tipo de relación que es muy invasiva para el resto de los miembros, donde
los legados familiares, el colectivo familiar, empujan a la lealtad y a la convivencia en la comunidad. Las fronteras en la familia, un poco ligado al tema de los límites, pues fronteras abiertas y flexibles es un sistema familiar que, a pesar de ser un grupo, no se cierra a los demás. Permite la interacción con agentes externos, que se relacionen los miembros de la familia con gente de fuera. No se sienten amenazados si aparece, pues por ejemplo, alguno de sus hijos o sus hijos tienen parejas y pueden entrar en el núcleo familiar sin que se sientan amenazados ni que sea una deslealtad hacia la familia, ¿no? Por el contrario, las fronteras cerradas y rígidas son una familia muy invasiva en la que la dinámica familiar es muy poco permeable al exterior. Hay un punto, pues, de pensamiento de deslealtad si alguien se relaciona con alguien de fuera, o al revés, no permiten que nadie se añada después al grupo familiar, sino que todo es muy cerrado y no se permite ningún cambio. Vamos a ver algunos tipos de familias. Estos tipos de familias son distintos a los que puse en los apuntes, pues para que podamos ver diferentes clasificaciones también. En estos tipos de familias son 4 tipos. Uno sería una familia funcional, que no tendría por qué crear problemas en los miembros familiares, pero el resto de las otras 3 sí que pueden dar síntomas en alguno de los miembros, ¿vale? Vamos a ir viendo uno a uno y luego voy a poner un ejemplo pues de la televisión o del cine donde podamos ver cuál podría ser esa dinámica. Las familias aglutinadas son familias, lo que hemos dicho, con unas fuerzas hacia adentro, todo muy cerrado, los individuos son poco diferenciados, todos son muy parecidos entre sí, todos los miembros de la familia, no hay una individualización. Normalmente, aunque esto no tiene que ser siempre así, el rol materno es muy exagerado, mientras que el paterno suele estar más debilitado, y el rol materno lo que hace es aglutinar al resto de la familia. Los lazos afectivos son ya exagerados, ahogan al resto de miembros de la familia, que algunos quieren salir pero lo ven como una deslealtad y no se lo permiten el resto de miembros. Es una ideología de vida de tipo clan, donde todo tiene que estar centrado en ellos, no puede haber nadie nuevo en la familia, y no tienen ningún tipo o muy poca interacción social con el resto de personas, es todo como muy centrado. En el ejemplo, digamos, visual que he puesto, se trataría de la serie Bates Motel, que si no la habéis visto os la recomiendo, donde se ve un poco cómo sería esta familia aglutinada. Son solo 2 miembros, luego hay otros, pero el núcleo de la familia aglutinada son 2, la madre y el hijo, y cuenta un poco la niñez y la adolescencia y la juventud de Norman Bates, el protagonista de la película Psicosis de Hitchcock. Entonces ahí se ve claramente cómo la madre aglutina al hijo, donde crean un núcleo que nadie puede romper, en el que no se permite ni entrar ni salir a nadie, con toda la patología que ello acarrea. Obviamente es una serie, es una película, en el caso de Psicosis, pero sí que muestra muy bien cómo esos límites tan cerrados, ese aglutinamiento de la familia, crea al final síntomas en uno de los miembros o en varios. Luego estarían las familias uniformadas. Las familias uniformadas es la típica familia de patriarca. El padre, hay un absolutismo del rol paterno a través de un sometimiento de la identidad del resto de las personas, que suele ser que cogen la suya. El patriarca es como el ejemplo a seguir en la familia, todos los demás tienen que coger su identidad, lo que crea que los límites son muy rígidos, unas relaciones estereotipadas, insatisfactorias por supuesto, e impuestas por el personaje principal, que sería el padre, que también podría ser la madre, pero bueno, en este caso normalmente suele ser más el padre. Como ejemplo de esta familia uniformada, rígida, he puesto El Padrino. Aquí el patriarca total es Vito Corleone, y él crea a toda su familia a su imagen y semejanza, y todos además tienen que estar alrededor de él haciendo lo que él hace, a lo que se dedica, y adorándolo, ¿no? Entonces el padre crea una serie de familia a su gusto, en el que
es difícil salir y cuando algún miembro intenta salir, pues volvemos a lo de antes, puede hacer síntomas o puede tener problemas con la familia. Otro tipo de familias serían las familias aisladas. Aquí cada uno va a su bola, como se dice, cada uno hace su vida, predominan las individualidades. No hay casi una identidad de grupo, cada uno hace su vida y no se preocupa mucho por el resto de los miembros de la familia. Las normas y los valores no tienen casi importancia y los mensajes no tienen apenas contenido afectivo, ya que cada uno se preocupa por sí mismo y pasa un poco de lo que les pueda pasar a los demás. He puesto como ejemplo padre de familia, porque aquí cada uno hace lo que quiere, no se preocupan por el resto, los padres son bastante negligentes como padres y los hijos pues también hacen cada uno su vida y no hay una unión familiar, aunque bueno, obviamente es una serie y sí que al final siempre hay una identidad grupal, pero siempre sería en menor medida que la identidad individual. Y luego las familias integradas, diríamos que son las únicas de las 4 que hemos visto, las únicas funcionales, las únicas que darían una estabilidad emocional y la falta de síntomas de este tipo, de tipo más familiar, en los miembros de la familia. Son familias estables, que hay una cierta flexibilidad en los roles, pero con límites siempre. Normalmente son capaces de contener y afrontar los problemas que surgen, contener afectivamente problemas que pueda haber tanto familiares como de alguno de los miembros. Sí que se permite un diálogo transformador, están abiertos al cambio, hay una capacidad reflexiva y la carga emocional también está regulada por los miembros de la familia. Hay unidad, hay identidad de grupo, pero a la vez la individualidad de cada uno tiene su personalidad, aporta y es aportado por los demás en el grupo de la familia sin que a nadie se le diga que no puede aportar o tenga una clara figura dominante. Todos más o menos dentro de lo que hemos dicho, una asimetría en la relación, obviamente, no hay roles que mantener, pero dentro de una cierta flexibilidad y de una capacidad de diálogo. De esta, casualmente, no se me ha ocurrido ningún ejemplo. Yo creo que las familias integradas obviamente son las funcionales para el día a día y las que van a ayudar a los miembros, a que los distintos miembros de la familia crezcan, evolucionen y se desarrollen de manera adecuada, pero obviamente para el cine y la televisión pues no dan tanto juego, con lo cual no se me ha ocurrido ninguna familia, pero vamos, si se os ocurre alguna, me podéis escribir y me lo comentáis. Ahora vamos a ya ver, cuando hemos visto qué es la familia, cuáles son sus características, qué tipos de familia hay, ahora vamos a ver cuáles serían, digamos ya, las características, las habilidades para hacer una psicoterapia. Obviamente el objetivo de la videoconferencia no es que creemos psicoterapeutas, esto es un posgrado que hay que estudiarlo en profundidad, pero podemos dar ciertas habilidades que nos pueden servir en el día a día con las entrevistas con nuestros pacientes, tanto a nivel individual como a nivel familiar cuando tengamos familias por ver que muchas veces acuden a consulta, sobre todo con adolescentes, como hemos visto, o con niños, las familias enteras. Entonces, ¿qué características personales tiene un buen terapeuta? Obviamente todo en la vida se puede aprender. ¿Vale? Nos podemos formar para crear habilidades que a lo mejor no tengamos en una psicoterapia. Pero obviamente ciertas características personales favorecen que seamos mejores terapeutas que otras características. Vamos a ver, pues cuáles serían. Un interés sincero por las personas y su bienestar. Realmente, si no nos interesa qué le pasa a la gente, pues no podemos ayudarles. Un autoconocimiento. De hecho, en la mayoría de las escuelas psicoterapéuticas, normalmente para poder hacer una psicoterapia tenemos que haber hecho un trabajo personal previo nosotros los psicoterapeutas. Obviamente, si no tenemos autocontrol, autoconocimiento, autorregulación, pues difícilmente vamos a poder ayudar a otra persona a que sea más funcional en su día a día. Pasa lo mismo con la autorregulación. No podemos ser un descontrol emocional sin ningún tipo de regulación. Eso no ayudaría a poder crear una buena alianza terapéutica y luego poder actuar a través de la psicoterapia. También una experiencia vital. Obviamente, cuanto más
experiencias tengamos, cuanto más bagaje tengamos vital, mejor va a ser para ayudarnos a realizar una buena intervención, no ya una buena psicoterapia, pero también una buena intervención con el paciente, aunque no sea una psicoterapia arreglada. Tener empatía, fundamental para cualquier tipo de interacción social. Ser flexibles. Muchas veces las psicoterapias, algunas son más o menos estructuradas, hay evaluaciones más o menos estructuradas que podamos hacer, pero siempre teniendo una flexibilidad. Obviamente los protocolos están para cumplirlos y son muy, muy útiles, pero siempre hay que flexibilizar, ya que la persona que tenemos delante es una persona única y a veces nos puede cuadrar bien con el protocolo y a veces no, con lo cual siempre flexibilizar e individualizar al paciente que tenemos delante. Lo que hemos dicho antes, un poquito ligado a la experiencia vital, pues el conocimiento de contextos socioculturales diversos. No podemos ser personas cerradas de mente, ancladas en el pasado, que no estemos al día con la situación y el contexto sociocultural diverso, porque eso nos puede cerrar puertas, por supuesto, con muchísimos pacientes. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Un buen ajuste psicológico general, siempre pues tener un autoconocimiento, conocernos bien, no dejar que nos influyan ciertas cosas, ¿no? Saber manejar los prejuicios que podamos tener, en algunos casos manejarlos correctamente, estar regulados emocionalmente, no dejarnos llevar por las emociones con un paciente, ¿no? Y que no actuemos con competencia. Entonces, todo eso, pues obviamente lo que decimos se tiene, pero también se puede aprender, por supuesto, y se puede trabajar. Energía y persistencia, intentar no darlo por perdido a un paciente a la primera de cambio, ¿no? Intentar ayudarle, seguir con la terapia, intentar buscar soluciones, estudiar, ¿vale? No darnos por vencido a la primera de cambio. Y, por supuesto, los principios éticos en cualquier intervención, tanto médica como psicológica como social, pues los principios éticos fundamentales. ¿Qué actitudes básicas favorecen la relación terapéutica? La clave para tener para el éxito de la psicoterapia, una de las claves, si no la más importante, es la alianza terapéutica, la relación terapéutica. Hay que cultivarla porque si no, el paciente no va a responder, no va a haber buena alianza, con lo cual no va a tener éxito. Vamos a ir viendo, esto nos sirve esto es en general, no es solo para las familias, es con cualquier persona que tengamos delante y en cualquier intervención, aunque sea una intervención de atención primaria de 10 minutos. Necesitamos este tipo de actitudes básicas, ¿vale? Para que el paciente se sienta acogido y se sienta confiado con nosotros. Una de ellas es la escucha activa. La escucha activa, como su propio nombre indica, no es solo escuchar. No se trata de quedarnos así callados, dejar que nos cuente el paciente y no hacer nada. Obviamente, escucha activa, hay que escuchar. Recibimos el mensaje, la comunicación verbal y no verbal. Lo procesamos y luego le emitimos respuestas de escucha al paciente. Este tipo de respuestas de escucha pues son como asentir con la cabeza, hacer algún tipo de sonido, algún gesto al paciente que sepa que hemos entendido lo que nos ha dicho y que le estamos escuchando y que pueda continuar su relato. Obviamente la empatía. La empatía significa ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entrar en el marco de referencia del paciente y comprender el porqué de su conducta, por ejemplo, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus percepciones, pero no, igual que con la escucha activa, no nos podemos quedar ahí. Habría que devolverle al paciente, comunicar al paciente que hemos comprendido todo eso, que nos hemos puesto en su lugar, hemos entendido por qué hace lo que hace, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus cogniciones, sus percepciones y se lo damos a entender. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con la escucha activa, como hemos visto, tratando aspectos que son importantes para el paciente. Obviamente para nosotros, para nuestra intervención, todo lo que cuenta el paciente no es relevante, pero sí que es verdad que si el paciente da importancia a un tema, sería bueno escucharle en ese tema porque es un tema que le preocupa y que nos acercaría a él. Podemos hacer, pues si no hemos entendido algo o bueno, queremos que se explaye más, pues hacer preguntas para que el paciente clarifique qué es lo que quiere expresar. Y luego algunas técnicas que se utilizan también, como la paráfrasis,
es hacer una especie de resumen de lo que nos ha contado el paciente, devolviéndoselo en nuestras propias palabras. Quiero decir, no es repetir lo que ha dicho el paciente, sino hacer una síntesis, convertirlo en otro mensaje y devolvérselo al paciente. O también la técnica del reflejo, que es la expresión por parte del terapeuta de los sentimientos del paciente. Muchas veces vemos que el paciente está nervioso, está enfadado, está triste. Se lo podemos decir. Le podemos decir al paciente, veo que te encuentras enfadado, estás enfadado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Y se lo podemos decir. Muchas veces cuando encontramos hostilidad por parte del paciente, un error es entrar en esa hostilidad, ¿no? No, nosotros lo hemos captado y se lo reconocemos al paciente, pero se lo devolvemos, se lo reflejamos y le preguntamos el porqué de esos sentimientos que está teniendo. Tanto enfado como ansiedad, como tristeza, cualquier cosa que veamos, se lo reflejamos para que el paciente nos lo pueda comunicar. La aceptación incondicional, eso es un compromiso hacia el paciente, es un esfuerzo por comprenderle y una actitud no valorativa. A ver, siempre dentro de cosas normales. La alianza terapéutica, obviamente, habrá que romperla si el paciente nos cuenta algún tipo de delito. Ahora veremos en las familias también, quiero decir, si en una familia vemos o se confirma que uno de los miembros está abusando de otro, ahí la relación terapéutica, la alianza terapéutica, obviamente pasaría a segundo plano y habría que romperla y denunciar ciertas situaciones. Con lo cual, la aceptación incondicional es para, digamos, el 99% de los pacientes y de las situaciones, dentro de que no vaya fuera de la legalidad, lo cual estaríamos obligados a poner en conocimiento de las autoridades. La autenticidad. El terapeuta tiene que ser auténtico, no puede ser alguien impostado, alguien que se vea falso. El paciente, eso lo capta el paciente. Si nos ve que somos gente que estamos exagerando, que estamos impostando ciertas cosas, pues eso el paciente lo va a captar. Obviamente, ser auténtico dentro de la profesionalidad, pues tener conductas no verbales empáticas y cordiales, no ser muy autoritario, ni creernos que por ser el terapeuta somos aquí, yo qué sé, estamos por encima del paciente y el paciente es nuestro súbdito. Obviamente no podemos ser autoritarios. A veces hay terapeutas. Esto tiene un poco así como un poco más de controversia, pero si se hace bien, de forma concisa, si es beneficioso para el paciente y lo sabemos usar bien, a veces las autorrevelaciones controladas nuestras son beneficiosas para el paciente. Obviamente no se trata de que nosotros cambiemos el rol y nos pongamos en el rol del paciente y queramos hacer nosotros la psicoterapia contando nuestra vida al paciente. No. Pero si nos ha pasado a lo mejor una situación muy parecida por la que está pasando el paciente y la hemos resuelto bien o tenemos algo que decir en concreto, se puede decir, no pasa nada, no es una falta de profesionalidad. Sin ningún tipo de problema, siendo algo controlado, algo que vaya a ser beneficioso para el paciente y algo de manera puntual que hagamos en un momento determinado que realmente el paciente puede tomarlo como cierta empatía y como vernos a nosotros también como personas que han pasado por ese problema y lo hemos sabido solucionar. Y luego la competencia. ¿Qué es la competencia? Pues bueno, es el conjunto de habilidades, pues lo que hemos dicho, un autoconocimiento, de autocontrol, de regulación, habilidades relacionales y luego las técnicas concretas de cada tipo psicoterapéutico. El grado de directividad, por ejemplo, obviamente siempre dentro de las condiciones y las circunstancias lo que nos permita. Si tenemos 10 minutos con el paciente, pues hay que ser directivo, porque si no nos va a dar tiempo a nada. Pero si tenemos tiempo y podemos hacerlo, siempre es mejor, cuanto menos directivo, mejor. Porque el paciente va a contar cosas de manera espontánea que si son preguntas cerradas de sí o no, pues es más difícil de contestar y de matizar. De esta manera dejamos que el paciente nos cuente de manera más explayada, más abierta lo que ellos quieran, pero siempre, obviamente, ni irse a un polo ni al otro. Siempre nosotros también tenemos que dirigir para saber sacar qué tipo de información necesitamos. Pero siempre que podamos, pues cuanto menos directivos, mejor. Y luego la confianza. La confianza es la que tiene el paciente en nosotros. Quiero decir, que nos ve como alguien que le va a ayudar, que va a trabajar y va a intentar ayudarle, que no le va a engañar ni perjudicar. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Bueno, primero con la competencia, siendo bien, o sea, el paciente ve en nosotros que somos alguien competente, que tiene capacidades, que tiene habilidades.
Obviamente sinceridad, lo que hemos dicho antes. No podemos ser con el paciente impostados, falsos, sino pues bueno, que sea congruente lo que decimos con lo no verbal, que haya consistencia entre las palabras y los hechos que hacemos, aceptación sin juicios de valor de las revelaciones del cliente, con la excepción que hemos dicho de tipos delictivos, cordialidad, mantenimiento de la confidencialidad, como siempre, y dinamismo, seguridad del terapeuta, cómo se comunica con el paciente. Y luego, por supuesto, las conductas y las respuestas no defensivas. Lo que hemos dicho antes, que a veces, y es muy común, los pacientes, sobre todo ya veremos ahora en las familias, algunos miembros, pues tienen cierta hostilidad con el médico, con el terapeuta. No podemos entrar en escalada. No nos lo podemos tomar como algo personal hacia nosotros y no podemos entrar con más hostilidad y entrando en escalada de violencia verbal con el paciente. No hay que tomárselo como algo personal, se lo podemos decir al paciente: oye, yo entiendo que te sientas mal, que te encuentres inseguro, que tengas algún problema con venir aquí, pero yo voy a intentar ayudarte. Es parte de mi trabajo, lo entiendo y no me lo tomo como algo personal. Se le refleja al paciente, no pasa nada y seguimos trabajando. Bueno, ya hemos visto lo que hacer. ¿Qué no hacer? Pues obviamente todo lo contrario que hemos dicho que hay que hacer. Pero vamos a poner algunos ejemplos que son errores a veces en los que podemos caer los médicos o los terapeutas y que obviamente lo único que hacen es perjudicar la alianza terapéutica. ¿Qué no hacer? Pues una exclamación de sorpresa negativa, como que lo que nos ha contado nos parece aberrante y el paciente se da cuenta que lo que nos ha contado nos produce malestar. Pues obviamente, aunque no nos guste o nos parezca así algo raro, pues no dejar que se note mucho, ¿no? Igual con expresiones de excesiva preocupación. Si a un paciente que busca en nosotros a alguien que le ayude, a alguien que le tranquilice, entramos en esa ansiedad con ellos y en esos miedos, pues no le vamos a dar ninguna seguridad. Juicios moralistas, por supuesto. No hay que juzgar a un paciente. De hecho, por eso decíamos que una de las características de un buen terapeuta es ser abierto de mente. No podemos tener prejuicios contra ciertas cosas. Manifestaciones de impaciencia. Esto a veces pasa cuando, yo que sé, un paciente se nos ha complicado y llevamos 1 hora de retraso, nos quedan 15 pacientes por ver, vamos fatal de tiempo y entonces el paciente se va a dar cuenta que estamos con prisas y que queremos despacharle rápido para seguir la consulta. Obviamente, intentaremos no hacerlo. Falsas promesas. Nunca hay que venderle al paciente que nosotros les vamos a salvar, a curar, a mejorar la vida de una manera que no sea realista. Siempre hay que ir con la realidad y con la verdad por delante con el paciente. Obviamente no entrar en discusiones políticas y religiosas con el paciente, no dar afirmaciones dogmáticas, lo que decíamos, nosotros no somos la autoridad que lo que digamos tiene que ser una verdad absoluta. No, nosotros damos nuestra opinión como trabajadores, como gente que ha estudiado esta problemática, como profesionales, pero sin decir dogmas de fe al paciente, ni mucho menos. Pues manifestaciones de intolerancia, por supuesto, lo que decíamos, mente abierta y sin prejuicios. Disputas o polémicas con el paciente, entrar en escalada, lo que hemos dicho, que como el paciente está hostil conmigo, pues yo voy a tratarle de manera hostil también. Por supuesto que no. Hay que actuar de manera profesional, sin entrar en ofensas personales y devolvérselo al paciente de una manera calmada. Agobiar al paciente con nuestras propias dificultades, pues eso es muy incompetente. Quitar importancia a los aspectos positivos del paciente. A lo mejor para el paciente es importante una micrometa, un microobjetivo que ha podido hacer y a nosotros no nos parece gran cosa. Obviamente no se lo podemos decir al paciente. Siempre hay que fomentar lo positivo del paciente. Siempre hay que fomentar cualquier pequeño cambio que haga. Siempre positivo con el paciente, ¿vale? Y devolverle todo lo bueno que ha hecho, aunque sean cositas muy pequeñas, que de eso se trata. De ir avanzando en metas pequeñitas hasta llegar a un objetivo mayor. Ni tampoco culpar al paciente por sus fallos. El paciente es paciente por algo, quiero decir. En algún momento ha tenido unas dificultades que no ha podido gestionar. Oye, no le podemos culpar porque por sus fallos él no tiene la culpa, él ha pedido ayuda y le vamos a ayudar.
Obviamente esto es complicado a veces, no hay que explorar material traumático cuando hay una gran resistencia, es contraproducente. Lo mejor, excepto, ya os digo, temas que sean muy graves, unos abusos sexuales graves, claros, confirmados con pruebas médicas, pues ahí habría que intentar confrontar un poco. Pero si no es algo muy grave que ponga en peligro al paciente o a terceros, siempre hay que intentar que el paciente esté abierto a contárnoslo por él solo y no presionarle, porque eso revictimiza al paciente secundariamente y hace que diga algo para lo que no está preparado, y luego eso, si pasa en consulta, hay que saber recogerlo. El paciente no solo es una persona que nos cuenta las cosas y se va. Obviamente, si hemos presionado a un paciente para que nos confiese algo muy traumático para él, luego hay que saber cómo evolución, porque no lo podemos dejar ahí en un momento sin cerrar al final de la entrevista. No es bueno hacer interpretaciones profundas que no vayan a ser cambiadas de manera muy prematura. Vamos a hacer una evaluación sin prejuicios y viendo un poquito qué es lo que nos va contando el paciente, ir haciéndonos unas hipótesis, unas ideas para luego lo que nos después. Y luego, por supuesto, pues ni criticar, ni amenazar, ni ridiculizar, ni rechazar al paciente, ¿no? Ahora vamos con el trabajo específico con las familias. ¿Cómo se haría un poco el trabajo? Bueno, pues lo primero, como siempre, en una intervención, pues establecer una alianza de trabajo, una alianza terapéutica y mantenerla. ¿Qué haríamos también? Pues valorar los riesgos que tenga esa familia y potenciar los recursos de ese sistema familiar. Ya hemos estudiado un poquito cómo es la familia, pues vamos a ver cuáles serían las metas y los objetivos que nos vamos a plantear con ellos. Cuando los tenemos en cuenta ya, los hemos estructurado, las metas y los objetivos que queremos, pues empezar a promover cambios a través de las actuaciones técnicas. Actuaciones técnicas de todo tipo, desde, por eso, siempre un equipo multidisciplinar, actuaciones técnicas médicas, actuaciones técnicas psicológicas, actuaciones técnicas sociales, todos trabajando con la familia. Y luego, obviamente, cuando ya se haya hecho la intervención, como en todas las intervenciones, pues terminar y emancipar a la familia para que pueda seguir y con esos cambios que ha realizado, hacer su vida ya sin el apoyo de los terapeutas por detrás. ¿Qué recomendamos para pues la primera evaluación, por ejemplo? Las primeras evaluaciones cuando viene la familia y nos cuenta un poco. Bueno, pues siempre en la familia lo ideal sería que todos quisieran venir, que todos estuviesen de acuerdo y que el problema lo verbalicen todos y crean que tienen que cambiarlo todos. Obviamente la realidad no es así. Con lo cual, siempre va a haber miembros de la familia que vengan, que sean los que demanden la ayuda. Otros que vengan un poco que ni fu ni fa, que bueno, que vengo, pero en realidad tampoco estoy muy de acuerdo con lo que pasa. Bueno, no. Y luego, incluso gente que está abiertamente en contra de la intervención. Todo eso hay que saber cuál es el perfil de cada miembro de la familia y aceptarlo. Es algo normal. No pasa nada, es esperable. Al inicio de la intervención es normal que cada uno venga un poco con una postura predispuesta hacia la psicoterapia o la intervención que sea, y entonces pues tenemos que aceptarlo y ya está. Obviamente lo hemos recogido, sabemos cuáles son los distintos papeles de cada uno, las distintas posturas. Lo que no hay que hacer es ninguna intervención que aumente la presión sobre una persona que se siente obligada a venir. Primero vamos a ir creando una alianza terapéutica, no avancemos rápido. Hay tiempo y poquito a poco esa persona pues a lo mejor acepta mejor la psicoterapia. Siempre hay que mostrarse comprensivo con las emociones de cada miembro de la familia, sean las que sean. A veces serán buenas y a veces no. Hay que mostrarse comprensivo, lo que decíamos, la empatía, aunque sean negativas contra nosotros, contra el servicio, pues hacerle ver lo que hemos dicho antes, que bueno, que es algo que puede pasar, que no es tan raro, que no nos desanima, que no vamos a dejar de intentar ayudarles por lo que piensen de nosotros y que bueno, que es algo normal y que no nos lo tomamos como algo personal. Siempre intentar buscar en la familia, tanto en el pasado, en el presente o en los planes de futuro que tengan, aspectos sobre los que resulte posible conversar en un tono emocional positivo, algo que les una.
siempre lo hay. O sea, hay que buscarlo. Normalmente siempre lo hay, entonces buscar esa cosita, aunque sea una pequeña cosa que les una, para crear un buen clima y poder empezar a trabajar a partir de esa sensación de unión familiar. Intentar transmitir interés y buena disposición por ayudar, eso siempre, y con todo el respeto posible a la situación conflictiva que puedan tener. Pero, lo que hemos dicho, siempre manteniendo un perfil profesional y sobre todo manteniéndonos firmes en cuanto a cosas que puedan resultar, en cuanto a situaciones que puedan resultar delictivas o peligrosas para algún miembro de la familia o de fuera de la familia. Entonces, ahí estamos obligados, y eso hay que decírselo, a actuar poniendo en... diciendo a las autoridades que el hecho delictivo que ha ocurrido ahí, entonces ahí la alianza terapéutica obviamente pasaría a segundo plano. Pero lo normal es que no se den este tipo de situaciones y no haya que romper la alianza por nada, pero teniendo en cuenta siempre eso, la legalidad y la protección. En las familias, en el trabajo con familias, hay dificultades que vienen dadas por eso mismo, por ser distintos miembros que, aunque sean de la misma familia, son independientes y son diferentes, tienen diferentes personalidades y diferente forma de ver la vida. Entonces, ahí siempre se van a crear ciertas situaciones conflictivas o ciertas dificultades en la intervención. Vamos a ver algunas de las más comunes, qué no hacer y qué hacer. La desmotivación, pues obviamente todo el mundo, de todos los miembros de la familia, no viene igualmente motivado. Habrá gente que venga muy motivada y habrá gente que incluso no quiera venir. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Pues nada, pues decir, bueno, pues como están desmotivados, pues no voy a hacer nada, o al revés, pues para motivarlos les voy a poner unos objetivos muy altos. Eso es contraproducente y lo que va a hacer es que la familia se desmotive más o incluso que abandone la intervención. ¿Qué hacemos? Pues trabajar la motivación de la familia, trabajar el cambio de actitudes iniciales que decíamos de que no quieren venir o están muy motivados o se sienten rehenes, entre comillas. Pues intentar cambiar esas actitudes trabajando la conexión emocional entre los miembros de la familia. Como hemos visto, empezamos por algo que les pueda unir y poquito a poco vamos avanzando. Conflicto. Muchas familias suelen tener unos conflictos abiertos entre ellos y muchos de los miembros de la familia esperan que nosotros nos pongamos en una situación de juez, casi que dé la razón a uno y se la quite al otro. Obviamente eso no lo vamos a hacer, no vamos a adoptar el rol de juez de que tenemos que saber qué parte de la familia dice la verdad, cuál está equivocada. Eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es reencuadrar ese conflicto y tratar los motivos a nivel común, a nivel de grupo, ¿vale? No posicionándonos de una manera neutra. Prejuzgar el trato no igualitario. Esto quiere decir que hay veces que algunos miembros de la familia interpretan cómo es la relación del terapeuta con otros miembros de la familia, ¿no? Pues no podemos hacer que la relación se interprete como una traición o se dejen de lado las necesidades de algunos miembros de la familia centrándonos en otros porque los otros a lo mejor creemos que nos han prejuzgado y queremos como acercarnos más. Eso nunca se debe hacer. Pues ¿qué tenemos que hacer? Trabajar la unión de la familia y mostrar transparencia en el trato con todos ellos, con cada uno de ellos. Y utilizar entrevistas conjuntas para crear un espíritu de grupo. Y siempre con neutralidad. Nunca nos podemos posicionar con alguien de la familia. Secretos y tabúes. Esto es muy importante. Hay veces que hay acontecimientos que han causado traumáticos, que han causado vergüenza, daño y que los miembros de la familia no quieren contar o que algunos miembros conocen o les ha pasado y otros no lo saben. Obviamente no vamos a forzar el desvelamiento de algo que sea muy doloroso para la familia. Como hemos dicho, exceptuando el caso de que haya delito y que lo sepamos. Entonces ahí dejamos de lado la alianza terapéutica y actuamos como medida de protección para la persona que está siendo dañada. Lo que hay que hacer, pues hay que trabajar la confidencialidad, la confianza, el confort psicológico de la familia para crear un buen clima y que sea la propia familia o algún miembro el que quiera desvelarlo de manera voluntaria. Siempre a veces también cuando vemos que algunos pacientes quieren contar cosas que delante de otros miembros de la familia no las quieren contar, hacer entrevistas separadas con los miembros de la familia o con los subsistemas, con los hijos, con los hermanos, con la pareja o con un miembro solo,
para que nos pueda contar también, sin estar presionado por el resto de la familia, algo que nos quiera contar. Jerarquía de poder. Muchas veces hay luchas de poder dentro de la familia. Entonces, lo que no podemos hacer es entrar en esta lucha de poder y someternos al poderoso, o al revés, decir que no pasa nada y obviar que eso existe. Hay que saberlo, hay que observarlo y luego con ello podemos trabajar. ¿Cómo trabajaremos? Pues conociendo bien la estructura jerárquica de la familia, hacemos partícipe a todos los miembros de las necesidades de la intervención y creamos alianzas con todos los miembros, no con el poderoso o con el débil. Así por decir los roles, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención neutra, pero sabiendo cuáles son las luchas de poder que pueda haber en la familia. Consecuencias negativas de lo que se dice. Obviamente todo lo que decimos en una intervención no es estéril, no se queda ahí y ya está. No, la familia luego lo gestiona y pues alguna de las cosas que se digan pueden tener consecuencias desagradables en la familia. Por ejemplo, que uno amenace a otro por lo que ha dicho, que no lo pueda decir, o que como nosotros hemos dado una pauta por algo, un miembro de la familia se rebela. Entonces todo eso hay que saberlo manejar. Obviamente lo que no podemos hacer es no medir bien el nivel de conflicto. El nivel de conflicto está y porque nosotros lo midamos no quiere decir que nos aliemos con él. Luego habrá que trabajarlo, pero hay que saber cuál es el conflicto y qué es lo que puede pasar si decimos algo que pueda acentuar ese conflicto. Y nunca terminar una entrevista cuando el nivel de conflicto o de tensión esté muy alto. Hay que saber hacer los cierres bien de las entrevistas, nunca cuando estén en plena lucha entre ellos, en pleno conflicto abierto, porque eso se lo vayan a llevar a casa y no van a tener un espacio en el que con alguien profesional poder manejarlo. Y también, obviamente, pensar mucho la información que sale en las entrevistas conjuntas de la familia. Siempre hay que observar lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Entonces, eso lo tenemos, lo apuntamos y decimos, bueno, aquí las expresiones no verbales de temor para luego poder trabajar con ellas. Diversidad madurativa. Cuando estamos hablando de una familia, estamos hablando de distintas edades, desde niños, adolescentes, adultos, incluso a veces ancianos, porque a veces hay que intervenir con los abuelos también. Entonces, obviamente, la capacidad de comprensión y la capacidad de la interpretación y de la autorregulación no es la misma. ¿Qué evitar? Hay gente que como le es muy difícil trabajar con niños o con adolescentes, lo que hace en una familia es adecuar el nivel a los adultos o pues eso, al nivel que nos resulte más fácil, que suele ser en el que estamos nosotros. Nosotros nos manejamos mejor con gente de nuestra generación, por ejemplo, de nuestra edad, de nuestro nivel madurativo, que con otros de otro nivel. Entonces, hay terapeutas no buenos que a veces intentan hacer todo plano, adecuado al nivel de adulto sin adecuar a las distintas personas que están allí. Entonces eso no se puede hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Pues trabajar las habilidades de comunicación con personas de distintas edades y niveles madurativos. Hay que saber tratar con niños, hay que saber tratar con adolescentes, con adultos y con los ancianos también. Y todos se tratan de manera diferente. A veces lo que podemos hacer es hacer sesiones individuales con los grupos de maduración parecido, pues con los niños, con los abuelos, con los padres, pero sí que en las sesiones conjuntas dar espacio a todos. Y asegurarnos de que todas las personas han entendido lo que hemos dicho. Si hay que volverlo a repetir adecuado a los niños, pues lo volvemos a hacer. La diversidad cultural. Bueno, pues a veces nos vienen familias que pertenecen a un nivel sociocultural muy diferente al nuestro. Entonces, ¿cuál es un error muy común? Dos errores muy comunes. Intentar
imponer nuestro modelo sociocultural a esas personas, hablándoles como con superioridad y entendiendo que tienen que ser como somos nosotros, y luego el contrario. A veces pasar por alto situaciones de desprotección y de abuso porque tememos caer en, digamos, en prejuicios culturales y damos por bueno o por cultural hechos que no son culturales, sino que son hechos claros de desprotección y de abuso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mostrar interés y respeto al modelo cultural de la familia, por supuesto, adaptar nuestro trato a su norma de comportamiento, tender puentes hacia nuestra culturalidad también, para irnos aproximando los dos niveles, pero por supuesto dejando claro que los límites y la importancia de la protección y de la seguridad como valor universal y que también es obligación legal y que no tiene nada que ver con prejuicios culturales, sino con medidas de protección y de derechos humanos. Los rehenes que hablábamos antes. Un rehén es un paciente, un miembro de la familia que se siente secuestrado en la intervención, que se siente obligado a la intervención y entonces normalmente suelen mostrar desde negativismo, antagonismo, hasta incluso hostilidad clara contra el terapeuta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? Perdón. Pues obviamente no entrar en escalada de antagonismo y de competitividad y de hostilidad con el paciente. Tampoco obviar ese sentimiento de obligación y culpabilización que puede tener el usuario. Se lo reflejamos, pero mostrando interés por el sentimiento de rabia, de contrariedad, manteniendo siempre la calma. Y lo que hemos dicho antes, no lo tomamos como algo personal, no nos ofendemos y continuamos nuestra predisposición a ayudarles a pesar de todo. Las triangulaciones. ¿Qué son las triangulaciones en la familia? Bueno, pues triangulaciones son cuando una persona no se comunica, un miembro de la familia no se comunica con otro directamente, sino que usa a un tercero como canal de comunicación. Entonces, obviamente lo que hay que evitar siempre hacer triangulaciones con cualquier miembro de la familia. No podemos entrar en el juego de las triangulaciones con la familia. Lo que hay que hacer es mantener un balance en la alianza de trabajo con todos, trabajando la conexión emocional con cada miembro de la familia y trabajar siempre el sentido de unión de la familia de intervención, siempre en un diálogo sincero y claro, sin triangulaciones y sin juegos entre la familia de hablo con uno, con el otro no, pero a través de no sé quién le digo al tercero con el que no me hablo algo que quiero decir, o tirando indirectas o cosas así. Siempre hay que mantener un diálogo sincero y un diálogo correcto y adecuado. Y luego las expectativas, por último, de ganar o perder. A veces hay gente que se toma la terapia, la intervención, como un juego, digamos, como un deporte, ¿no? Una competición. Pues ¿qué puede favorecer eso? Pues que nosotros utilicemos inconscientemente un lenguaje que implique que nosotros ganamos si hacen algún cambio o que una parte de la familia pierde si se consigue un avance en la intervención por otra parte, mostrar que estamos perdiendo algo nosotros y que ellos están ganando por seguir haciendo sus dinámicas. Obviamente, si planteamos la terapia, la intervención en estos términos, la familia se lo va a tomar como una competición en la que ganar o perder va a ser lo importante. Entonces, obviamente, ¿qué debemos hacer? Pues construir un enfoque colectivo en el que la intervención es algo de todos y podemos usar el nosotros para hablar de todo el grupo, incluyéndonos también con la familia, para que se haga un sentido de unidad. ¿Cómo valoramos los riesgos y potenciamos el sistema familiar? Pues bueno, hay que detectar primero los factores y la estructura dinámica de mantenimiento del problema. Hacerlo siempre, la intervención y la evaluación de factores de riesgo y factores de protección, siempre desde una perspectiva biopsicosocial, como venimos repitiendo en el curso. Entonces, ¿qué trataríamos? Pues los condicionantes biológicos, ciertas enfermedades en la familia, dificultades, limitaciones físicas, adicciones. Las dificultades en el apego, es muy importante ver qué tipo de apego se tuvo con los hijos y a la vez los padres, el que obtuvieron de los abuelos, para valorar un poco cuáles son las dinámicas y cómo el apego se va a manifestar.
Condicionantes relacionales, si hay escaladas de violencia, si hay negligencia afectiva, falta de límites, triangulaciones, todas estas cosas que hemos venido diciendo. Y también lo social, los condicionantes sociales, pues que haya pobreza, aislamiento social, poco grupo de apoyo, una comunidad pobre en cuanto a recursos, ¿vale? Todo eso lo iremos valorando. Y también, pues a la vez exploraremos y activaremos los recursos de la familia para el cambio. Que haya muchos factores de riesgo no quiere decir que la familia no tenga algún factor protector o algún factor predisponente para el cambio. Entonces siempre hay que explorarlo. Pues valoraremos los recursos psicológicos positivos, la motivación, la resiliencia, las expresiones de afecto, si ha habido un apego seguro, las conductas relacionales funcionales, si hay límites claros, estimulación del desarrollo afectivo y cognitivo, la maduración en los menores, el clima afectivo que hay en la familia, la comunicación, qué tipo de comunicación tienen, si es una comunicación abierta, clara, con respeto. La red social de apoyo es muy importante y, por supuesto, en lo que nos conviene a nosotros, la buena alianza terapéutica. Entonces, valoraremos un poco, haremos una lista de factores de riesgo, factores de protección, qué es lo que hay que cambiar en los de riesgo y qué es lo que hay que potenciar en los de protección. Y luego definir los objetivos del trabajo. Ya hemos hecho la evaluación, de primeras hemos creado la alianza terapéutica. Se supone que la hemos mantenido a lo largo de la intervención. Hemos hecho la evaluación biopsicosocial, sabemos cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores. Vamos a ver, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo definimos los objetivos de trabajo? Bueno, pues lo primero, lo que hemos dicho, hay que identificar y discutir sin restricciones. Obviamente evitando el tono impositivo y empezando por las necesidades que sí reconozca la familia. Pero al final nosotros somos el profesional y tenemos que ir guiando también qué es lo que vamos a hacer. Poner etiquetas positivas, siempre lo que hemos dicho, felicitar y reforzar cualquier pequeño cambio en la familia. Es fundamental. Identificar los indicadores de logro. Aunque sean muy, muy, muy pequeñitos, siempre hay que potenciarlos y que reforzarlos. Señalar el retroceso. Igual que potenciamos y reforzamos los cambios positivos, aunque sean muy pequeñitos, señalar que hemos retrocedido. Eso no quiere decir ni culpabilizar, ni darlo todo por perdido, ni crear un clima catastrofista en la familia, sino simplemente señalarlo y buscar con la familia qué ha pasado para que hayamos ido para atrás. Metas múltiples. Y lo que hemos dicho, empezar por metas pequeñitas que sean más o menos comunes, que las puedan conseguir todos los miembros de la familia, para luego ir avanzando hasta nuestras metas finales, que será una funcionalidad de la familia en su día a día. Definir las actuaciones técnicas ligadas a metas, eso lo hará cada parte del equipo, y la supervisión y evaluación de la consecución de metas. En el equipo debería ser un equipo multidisciplinar, con médico, con psicólogo, con asistente social, con apoyos de todo tipo. Entonces, cada parte hará sus actuaciones técnicas correspondientes, pero siempre poniendo primero una meta común y un enfoque común y luego intercambiando todo lo que vayamos avanzando, tanto unos profesionales como otros. Como veo que no hay nadie conectado, bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir y hacerme cualquier duda, cualquier pregunta de cualquier duda que tengan. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y aprovecho ya que es la última videoconferencia que vamos a tener para despedir el curso. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil, aunque sea alguna cosita que hayan podido interiorizar y que les vaya a servir en su día a día, obviamente mayoritariamente a nivel profesional, pero luego seguro que alguna cosa también nos puede servir para nuestro día a día. Cualquier cosa que duden, cualquier pregunta que tengan, lo que sea, pues nos escriben que aquí estaremos. Muchas gracias.